para todos. No queremos iniciar sin antes presentarnos y agradecer a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mi nombre es Lorena Lozano, soy ejecutiva comercial de Trust Group. Nosotros somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6,000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. Nuestras 4 verticales de negocio, les confirmo, tenemos a TG Legal. Es una nueva línea de negocio que se especializa en asesoría a personas naturales o jurídicas en temas relacionados con el derecho laboral y derecho de familia. Tenemos TG Pensiones, en donde brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presenten inconsistencias con su pensión. Handel, tu aliado en Colombia. Ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país en trámites notariales y más. Actualmente contamos con una nueva línea by Handel llamada Te Acompaño, la cual brinda seguridad y confianza en los servicios de reclamo de medicamentos. Tenemos una línea educativa que se llama Fora, en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal, en metodología virtual y presencial en alianza con las instituciones educativas de alta calidad. Por último, tenemos un plan de fidelización, se llama el Club TG, ha sido creado pensando en el bienestar de nuestros clientes, en donde podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan referidos. Se trata de Leal, es el plan de fidelización más importante de América Latina, donde nuestros clientes podrán disfrutar de más de 700 marcas aliadas, acumulando y redimiendo Leal Coins. Les informo el objetivo de este espacio es poderles brindar el día de hoy información acerca de la reliquidación de la pensión, en donde hablaremos del reajuste al monto pensional, producto de omisiones o errores en la asignación y o pago de la misma. Esta videoconferencia la trataremos el día de hoy con el apoyo del profesional, el abogado Yesid Vega. Les informo el perfil de él. Él es egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Se ha desempeñado como consultor y asesor en Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el área asesorando personas naturales y jurídicas en reclamaciones y procesos administrativos judiciales. Antes de darle paso a nuestro conferencista, nuestro abogado Yesid, queremos informarles que en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un botón para que realicen sus preguntas, las cuales pues estaremos resolviendo a medida que avance la conferencia. También van a encontrar un botón de levantar la mano. Este solo se podrá usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzamos a responder sus preguntas durante la conferencia, los invitamos a que por favor nos dejen sus datos para que un asesor se pueda contactar con ustedes posterior a la conferencia. Todos los micrófonos y cámaras van a estar deshabilitados durante la charla para que pues no se presenten inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se le indicará a la persona que realizará su pregunta y nosotros activaremos el micrófono. No es más, en este momento le cedo la palabra al abogado Yesid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acudir a este llamado virtual. En el día de hoy hemos preparado una charla referente a las reliquidaciones pensionales. Dentro de esta charla esperamos resolverle todas las inquietudes, dudas. Si de pronto no se alcanzan a resolver todas sus dudas o inquietudes, nos pueden consultar. Dentro de las diapositivas está la página, están los números telefónicos, nos consultas y les podemos agendar una cita en la cual les resolveremos todas las dudas. Aquí plantearemos algunos temas que más nos han consultado nuestros clientes. Esto no significa que sean los únicos temas, sino que son los casos como más comunes, más particulares que se dan. Igualmente, es importante que ustedes conozcan que TG Consultores es un grupo grande en el que contamos con más de 40
personas, entre ellos abogados, liquidadores, financistas, demasiado personal que nos puede colaborar y les va a colaborar a ustedes en todas sus inquietudes. Esta charla la hemos diseñado y la hemos preparado en 4 etapas. Entonces, la voy a estar dividiendo, la voy a estar explicando muy detalladamente para que ustedes la puedan entender con un lenguaje que sea asequible. Trataré de pronto de no utilizar tanto lenguaje jurídico para que sea de fácil comprensión. Entonces vamos a hablar de reliquidaciones de pensión. Estas pensiones están dentro de un sistema general de pensiones. Nuestro sistema general de pensiones viene de tiempo atrás, desde cuando se creó el ISS, pero fue modificado con la Ley 100 en 1993. En esa ley se incorporaron los regímenes de prima media con prestación definida y el de ahorro individual. Cuando ingresaron los fondos privados, se generó otra área en la que las personas se pueden pensionar. Entre esos fondos privados encontramos a Porvenir, encontramos a Colfondos, encontramos a Escandia. Entonces, ya situados, después de esa ley 100, ya todos los regímenes simplemente quedaron régimen de ahorro individual y el de régimen de prima media con prestación definida. No existe ningún otro régimen pensional. Dentro de estos regímenes existen algunas similitudes, Colpensiones y las AFP. ¿Cuáles similitudes tienen? Unos que son por semanas, Colpensiones tiene semanas y la AFP, las AFP también tienen esa característica de que el empleador también hace su aporte y se ven unas semanas reflejadas, pero es por capital, a diferencia de Colpensiones, ¿listo? Necesitan también una edad, hay una mesada pensional, también existe el auxilio funerario, hay una devolución de aportes y una indemnización sustitutiva cuando no se logre acreditar los requisitos para acceder a una pensión. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si estás afiliado a alguno de estos regímenes pensionales. Entonces hay que tener en cuenta, uno, que en Colpensiones se necesita tener 1.300 semanas, equivalente esto a 26 años aproximadamente, cumplir con 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Esto en Colpensiones. Ya estando en el fondo privado, ¿qué se necesita para tener derecho a una pensión en un fondo privado? Haber cotizado 1.150 semanas, que esto es equivalente a 22 años aproximadamente. También cumplir una edad de 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Tener acumulado más o menos unos 220 millones de pesos, esto para tener derecho a una pensión casi que de salario mínimo, porque ese es el monto mínimo que se necesita para tener una pensión en salario mínimo, ¿sí? Cuando yo digo que se necesitan unas edades en el fondo privado, es para aquellas personas que de pronto no tienen un capital amplio para poderse pensionar antes, porque en el fondo privado, a diferencia de Colpensiones, se pueden pensionar antes de la edad requerida, pero solo y solo si tienen un capital suficiente para poder subsidiar su pensión. Entonces, esta pensión de garantía mínima para aquellas personas que no logran tener de pronto ese capital, pero sí completan las 1.150 semanas, el Estado les garantiza, subsidia una pensión de salario mínimo. Esta pensión
si la persona a la que es reconocida tiene algún otro tipo de ingresos, esta pensión va a ser suspendida, a diferencia en lo que pasa en Colpensiones. En Colpensiones, si se reconoce una pensión de salario mínimo con el mínimo de semanas, que son 1.300, podría seguir trabajando, podría tener algún otro tipo de ingresos, pero en el fondo privado no. En el fondo privado esta circunstancia no se da. Existen diferentes tipos de prestaciones económicas. No como teníamos pensado que simplemente existía la pensión de vejez, también existe la pensión de invalidez, pensión por muerte, y en estos tipos de prestaciones se requieren unos requisitos adicionales. Hablemos de pronto de la pensión de invalidez o por sobrevivencia. En esta pensión de invalidez se requiere que el afiliado haya cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. ¿Sí? Estas 50 semanas tienen que estar, pueden ser no continuas, pueden ser discontinuas, pero tienen que estar cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Adicionalmente a esto, en la pensión de invalidez van a requerir que se le dé una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. También esta pensión se puede causar por un origen ya que sea común o sea laboral. En cuanto a la pensión de sobrevivencia, hacemos 2 distinciones de esta pensión. Este tipo de pensión se da, uno, por la muerte del pensionado o por la muerte del afiliado. ¿Sí? Cuando se da por muerte del afiliado, bastará que tenga unos beneficiarios. ¿Sí? Cuando se da por muerte del afiliado, tiene que tener unos beneficiarios, debe acreditar un número mínimo de semanas exigidas por la ley. Cuando ya está pensionado, se hace una sustitución pensional, se le hace a sus beneficiarios. Entonces, ¿cómo se liquidan las pensiones en Colombia? Entonces, ¿cómo podríamos, cómo pasa esto? Todas las pensiones son susceptibles de reliquidación. Estas reliquidaciones son imprescriptibles, son de tracto sucesivo. Las pensiones de invalidez y sobrevivencia también se pueden reliquidar. Ambos regímenes tienen la misma forma estipulada como se estipula en Colpensiones. Para esto se necesita validar un cierto tipo de semanas y ciertos requisitos que están impresos en la ley. ¿Sí? Vamos a empezar con la pensión de vejez en el RAI, en la del régimen de ahorro individual. ¿Listo? Entonces, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, si usted está pensionado o se va a pensionar en Colfondos, Scandia, Protección, Porvenir, por regla general la pensión dependerá de un capital que usted tenga en su cuenta individual, ¿sí? Por esto es importante que usted conozca, que vaya revisando mes a mes, día a día, cuánto capital tiene. Revise en su cuenta de ahorro individual periódicamente en los extractos, si su empleador le está haciendo ese aporte, si se lo está haciendo con el IBL que es, si de pronto lo que se trasladó de Colpensiones al RAIS, si lo trasladaron completamente, si le falta algún tipo de empleador en parte, todo eso hay que irlo revisando. ¿Por qué? Porque todo esto, si usted se pensiona y su historia laboral no está al día, usted posterior a esto podría solicitar una reliquidación pensional, ¿sí? O usted no se pensiona, solicita que se corrija esa historia laboral, pero usted perdería muchísimo tiempo, perdería mesadas pensionales. Entonces, lo más aconsejable siempre es ir haciendo una revisión periódica para que al momento, cuando llegue el día en el que usted se va a pensionar,
todo esté muy bien y no tenga que después solicitar reliquidaciones o solicitar correcciones, ya que en su momento usted lo pudo haber revisado y corregido frente a los posibles errores que existan en la historia laboral. Régimen de ahorro individual con solidaridad. Aquí es donde, como lo mostramos en la gráfica, es como una bolsa de dinero en la que usted incluye aportes, aportes voluntarios, rendimiento, bono pensional, intereses del bono pensional. Esta es la forma en que está conformado ese capital. Entonces, los aportes es lo que usted hace mensualmente por medio de su empleador, o si usted es trabajador independiente, por medio del aporte que usted hace mensual. Existen unos aportes voluntarios que muchas veces los fondos no explican la modalidad o la forma en que los afiliados los pueden realizar. Y estos aportes voluntarios es una de las formas, o yo diría que es la forma principal en que usted puede incrementar su mesada pensional. ¿Por qué? Porque usted, adicional a ese aporte obligatorio, usted puede incluir mensualmente algo adicional. Si usted lo incluye mes a mes, mes a mes, mes a mes, cuando usted se vaya a pensionar, esa bolsa de dinero va a estar más grande, ¿sí? Y usted, cuando se vaya a pensionar, tiene la opción de decir, voy a incluir estos aportes voluntarios a mi pensión o los voy a retirar. Si usted los retira, esos aportes voluntarios, al momento de retirarlos, le van a cobrar o le van a hacer una retención por retirarlos y no aportarlos a su pensión, ¿sí? También estos rendimientos, hay unos rendimientos, el fondo que se encarga de manejar el dinero de la cuenta individual. En esa cuenta individual, ellos van a invertir. Hay unos portafolios, carteras que se llaman los multifondos. Entonces, ¿qué hace el fondo privado? Cuando usted está empezando su vida laboral, su historia laboral, su multifondo va a estar en un mayor riesgo. Cuando está en un mayor riesgo, el fondo invierte y usted va a tener unas ganancias mayores. Cuando está usted ya cerca de los 40 años, usted va a estar ya en un fondo moderado. En ese fondo moderado, la inversión va a ser, como su nombre lo dice, moderada. ¿Por qué? Porque ya no se puede arriesgar tanto, porque a usted le queda muy poco tiempo de vida laboral, ¿sí? Y entonces, si usted llega a tener alguna pérdida, va a ser muy difícil recuperarla. Y el último multifondo es el conservador, que este fondo ya se da, es cuando usted está muy cerca ya del cumplimiento de su edad, ¿sí? Adicionalmente a esto, están el bono pensional. Este bono pensional está dado solamente para las personas que vienen del Colpensiones antes Seguro Social. Entonces, todo eso que se trasladó cuando usted hizo su traslado al fondo privado, ingresa a esa cuenta y a esa bolsita, y se va a tener en cuenta al momento en que usted se vaya a pensionar. Sí, este bono también tiene unos rendimientos, unos intereses que se van dando al paso del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo en esta diapositiva, un gráfico donde habla de los aportes y los rendimientos. En esta parte ustedes verán reflejadas una rentabilidad que tuvieron unas cotizaciones, en los diferentes aportes, en las cotizaciones, la rentabilidad que nos dan los fondos, y esto dependerá también, pues, como yo les decía, de las inversiones que haga el fondo y en los multifondos que ustedes encuentren. Siempre en los fondos privados, en todos los 4 que existen y que les nombré, siempre va a estar este desprendible que les llega a ustedes de manera virtual, o ustedes lo pueden solicitar. Entre mayor capital ustedes vean ahí en su aporte, mejor va a ser su pensión.
¿sí? En estos tiempos por esta situación que estamos pasando por la pandemia, la mayoría de fondos han perdido. Si ustedes revisan y están en un fondo privado y revisan su extracto, van a ver que el aporte que ustedes tenían en febrero en su cuenta individual es muy diferente al que tienen a hoy. ¿Por qué? Porque los fondos, al momento de que hubo esa recesión económica, empezaron a perder y hay disminución a futuro cuando les vayan a reconocer su mesada pensional. Hemos tenido clientes que nos han consultado porque detectaron en algunos empleadores que no reportaron el salario que realmente devengaron, que no se refleja de pronto en los extractos, en este extracto que les estoy mostrando. Y ellos podrían iniciar un proceso de reliquidación en el entendido de que si es por error de que el fondo privado no les ha tenido en cuenta bien esos aportes o que el empleador no lo está haciendo en la forma que debería hacerlo, ya porque de pronto no le tiene en cuenta todos los factores salariales, o si la persona gana comisiones no se las está reportando al momento de hacer la cotización. Entonces todo esto se puede reliquidar, ya sea requiriendo al empleador o requiriendo al fondo privado, para que esta historia laboral quede bien convalidada y quede con el IBL que debería ser, el IBL que debería ser. ¿Sí? Vamos a hablar del bono pensional e intereses del bono pensional. Entonces, ¿qué es un bono pensional? Es un título valor mediante el cual se garantiza el cómputo de todos los tiempos laborados con anterioridad a la selección de cualquiera de los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Otro factor determinante es el capital. Este bono pensional y su rentabilidad, como lo ven en la diapositiva, técnicamente es un título valor que se va a hacer exigible o tiene su redención normal en las fechas que está estipulado. ¿Cómo se estipulan esas fechas? Para las mujeres los 60 años y para los hombres los 62 años. Antes de esas fechas hablábamos o podríamos decir que existía una redención anticipada, que para efectos prácticos de tener mayor dinero en la cuenta individual para el momento de la pensión, no sería viable. ¿Por qué? Porque el bono pensional no va a tener el mismo valor si se redime antes de la edad normal. Si una mujer, la edad de pensión de las mujeres es los 57 años, pero la redención de su bono son los 60 años. Si lo redime a los 55 y es un bono de 100 millones de pesos que se lo pagarían a los 60 años, 5 años antes de esa edad, fácilmente podría quedar un bono de 70 millones de pesos. Va a perder 30 millones de pesos. Por eso no se acostumbra a que dentro de nuestras asesorías a que el afiliado al fondo privado redima anticipadamente su bono pensional. ¿Por qué? Porque le genera una pérdida en un capital y que en el fondo es indispensable ese capital. ¿Sí? Cuando hablamos de bonos pensionales hablamos de los fondos privados. ¿Cómo se definen estos bonos pensionales? Estos bonos pensionales se definen a un salario 30 de junio del 92. ¿Sí? Algunos de los bonos pensionales, muchas veces ese salario a 30 de junio del 92 se encuentra mal reportado. A su vez, este bono tiene dos modalidades. La primera, para las personas que tuvieron su primera vinculación después del 30 de junio del 92. Estas personas deberán revisar su historia laboral y validar
que todos los empleadores para los cuales trabajaron y que el salario sobre el cual cotizó esté bien reportado. Si llegasen a detectar que hay alguna falla, se sugiere validar la incidencia en cuánto le va a afectar su mesada pensional. ¿Por qué? Porque muchas veces si se está hablando de unos días simplemente que le hacen falta en su historia laboral, no va a ser mella en la mesada pensional. Pero si estamos hablando que es algo específico en el salario 30 de junio, si se le están reportando un valor que no era real, que es menor, entonces sí podría variar muchísimo la mesada pensional. Recuerden que todas las pensiones son susceptibles de reliquidación. Claro está que siempre que se acrediten las circunstancias legales, esto dentro del derecho, ¿no? La segunda modalidad, hablamos de la modalidad que tuvieron su primera vinculación laboral antes del 1 de julio del año 1992. ¿Sí? Acá se toma importante relevancia mirar todos los aspectos en cómo se reportó ese salario. Si estaba, si de pronto en ese salario no le incluyeron el salario realmente devengado, si no le incluyeron todos los factores salariales, si el empleador sí lo reportó bien, pero en el Instituto de Seguros Sociales no se lo tuvieron en cuenta como lo reportó el empleador. Todo eso hay que revisarlo detalladamente porque en el fondo privado un buen bono pensional le puede duplicar, triplicar la mesada pensional. Un ejemplo, las personas que trabajaron en Ecopetrol para el 30 de junio de 1993 muchas veces tenían unos salarios topes. Un bono pensional fácilmente de una persona que trabajó en Ecopetrol puede dar 500, 600, 700 millones de pesos, hasta 1.500 millones de pesos. El solo bono pensional, más todo lo que tenga en la cuenta individual. ¿Sí? Por eso es que ese bono pensional se tiene que revisar en detalle y confrontar con la realidad. No existe en la modalidad 1, como lo dije anteriormente, no existía un concepto de salario base. Se debe traer las cotizaciones mes a mes a valor presente. ¿Sí? En la modalidad 2, como lo dije, dependen del tiempo de servicio cotizado efectuado, el salario base, el cual se cotizaba el afiliado al 30 de junio del 92, último salario que devengaba si para esa fecha se encontraba vacante o no se encontraba. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar de esta modalidad 2, que esta es para empleados públicos. Es el salario que certifica el empleador público. Únicamente se debe tener en cuenta los factores salariales del decreto 1158 del 94. Las empresas privadas tenían a su cargo el reconocimiento de pensiones. Es el salario que certifica la empresa. Cuando se tiene un salario integral, este salario integral va a ser del 70%. Hay una categoría máxima que es el 51%. Aspectos importantes para revisar para saber si su bono pensional está bien liquidado. Como les decía, revisar ese salario a 30 de julio de 1992. Revisar la historia laboral válida para bono pensional que esté completa. Esta historia válida para bono pensional es muy diferente a la que le entregan en el fondo privado cuando se dice que es mes a mes. En esta historia
válida para bono pensional se encuentra en todos los aportes que usted realizó cuando estaba en el ISS. Entonces, cuando realizó todos esos aportes, esos aparecen en esa historia válida para bono pensional. Dentro de esa historia válida para bono pensional existen una serie de errores. En la misma historia, muchas veces cuando el empleador no reportó bien, cuando el traslado que hizo Colpensiones al fondo privado no lo realizó en debida forma, se hay que reconstruir esa historia laboral válida para bono pensional. ¿Sí? En esa historia le trae cada empleador y cuánto cotizó, el monto que cotizó y el tiempo en que hizo la cotización. Si al revisar las evidencias que hace falta algún empleador, que el empleador no cotizó en debida forma, esa historia válida para bono pensional hay que corregirla antes de que llegue la edad de pensión. ¿Sí? ¿Quién corrige esa historia laboral? La corrige el Ministerio de Hacienda, pero ¿quién tiene que hacer la solicitud? La tiene que hacer el fondo. Si el afiliado realiza la solicitud de corrección de historia laboral ante el Ministerio de Hacienda, esa solicitud es rechazada porque el único que puede solicitar correcciones de historia laboral es el fondo privado. Entonces, al fondo privado hay que indicarle dónde su historia laboral está mal para que se empiece a reconstruir, se empiece a verificar los tiempos, se empiece a realizar todas las modificaciones, pero siempre por el conducto regular que sería el fondo privado. Muchas veces los fondos privados no hacen su tarea y hay que ayudarles, y la mejor forma de ayudarles como afiliados, que ustedes saben cómo fue su historia laboral, a dónde trabajaron, en qué mesas trabajaron, cuánto tiempo trabajaron, es indicarle, decirle y para que ellos lo vayan realizando. Ustedes no se tienen que esperar hasta los 62 años los hombres o 57 las mujeres. Pueden iniciar si tienen 50 años, no importa la edad. Lo importante y lo más aconsejable es que se haga antes de la edad requerida. ¿Para qué? Para que al momento de que cumplan los requisitos se puedan pensionar y que el Ministerio de Hacienda valide y emita ese bono e ingrese a su cuenta de ahorro individual. Existen unas modalidades de pensión en los fondos privados. Entonces está la de retiro programado, la de renta vitalicia, retiro programado con renta vitalicia. ¿Sí? Las más comunes es la de renta vitalicia, ¿sí? Que se conoce como, tiene una similitud con la pensión de vejez que se reconoce en Colpensiones. En esta renta vitalicia, el que lo va a pensionar a usted no es el fondo privado, sino va a ser una aseguradora. Usted no contrata esa renta vitalicia con el fondo privado. Por eso muchas veces cuando el afiliado va y solicita su pensión y usted dice que la quiere en la modalidad de renta vitalicia, el fondo privado muchas veces le dice, tenemos que contratarla con una aseguradora y no hay aseguradoras que compren esa renta vitalicia, que aseguren que usted va a recibir una mesada pensional periódica en un monto que siempre va a ser el mismo en renta vitalicia. Casi siempre ellos le dicen, inicie con un retiro programado, ¿sí? Entonces, es muy difícil que las aseguradoras contraten una renta vitalicia cuando usted va a percibir un salario mínimo. ¿Por qué? Porque no hay aseguradora o para la aseguradora no es rentable reconocer una pensión de salario mínimo porque la aseguradora muchas veces va a perder. ¿Por qué? Porque lo que va a poder ganar la aseguradora va a ser muy poco. En retiro programado es diferente. Usted podría pensionarse anticipadamente, ¿sí? Si tiene un capital bien grande, entonces se podría pensionar en retiro programado. Pensión, en esta de retiro programado, si usted tiene un capital mayor al que necesita, es decir, para usted tener derecho a una pensión de 2 salarios mínimos legales vigentes, necesita 500 millones de pesos, ¿sí? Y su mesada pensional que va a recibir
va a ser de 2 salarios mínimos. Pero si usted tiene un capital de 1.200 millones de pesos, pero solamente necesita 500 millones de pesos para pensionarse, usted en esta modalidad podría tener unos excedentes de libre disponibilidad. Lo pensionan con 500 millones de pesos y ese restante que le queda ahí, usted lo podría retirar del fondo privado e invertirlo en lo que usted quisiera, ¿sí? O usted puede decir, necesito que me pensionen no con 2 salarios mínimos legales vigentes, sino que me pensionen con 4. Entonces usted utilizaría 500 millones más de sus excedentes de libre disponibilidad. ¿Sí? Y podría, ahí le quedarían 200 millones más, los podría retirar. Usted podría jugar con esos excedentes, los puede retirar, los puede invertir, los puede incluir en la pensión. ¿Sí? Usted también podría tener la modalidad de retiro programado con renta vitalicia. Entonces, empieza con un retiro programado, que este retiro programado va disminuyendo su mesada pensional, ¿sí? Y después llegar, pactarlo a cierta edad. Si es hombre, lo podría pactar a los 70 años y después de los 70 años que se convierta en una renta vitalicia, ¿sí? Los fondos privados están en la obligación cuando usted está en una pensión de retiro programado. Si su cuenta se empieza a descapitalizar, el fondo privado está en la obligación de convertir su mesada pensional en una renta vitalicia. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo va a contratar con una aseguradora. Ahora vamos a hablar del régimen de prima media. En el régimen de prima media es administrado por Colpensiones. Ahí se da una pensión de vejez. En Colpensiones las pensiones se liquidan de 2 formas. En la actualidad está la ley 797 y se puede liquidar con toda la vida laboral o los 10 últimos años laborados. Antes de la ley 100 existían unos regímenes que es el régimen de transición. En esos regímenes está la ley 33, está la ley 71, está el decreto 758. Muchas veces las personas les reconocieron mal el derecho. Es decir, estaba en un régimen de transición y le reconocieron con ley 797. Estas pensiones se pueden reliquidar y aplicar la norma que le es aplicable. Es decir, si tiene tiempo solamente privado, decreto 758, le va a dar máximo del 90%. Y estas mesadas pensionales en régimen de transición eran muy buenas. Por eso fueron modificadas y fueron cambiadas y hoy en día simplemente se están reconociendo con ley 797. El régimen de transición ya fue terminado por el acto legislativo 01 del 2005 y solamente las personas hasta el 31 de diciembre del 2014 lograron pensionarse con esos requisitos y con esas normas anteriores. Entonces, es muy poca la persona que se puede pensionar en régimen de transición. Hay que hacerle un estudio detallado, hacerle un conteo de tiempos al 94, a verificar si tiene una edad, si el acto legislativo 01 del 2005 tiene ciertos requisitos, 750 semanas, o tener la edad al 94, ciertos aspectos que son fundamentales para definir si está o no está y si su mesada se puede incrementar. Con el cambio de esta normatividad, con la ley 797 y el acto legislativo, tampoco ahora existe la mesada 14. Existían también unos incrementos del 14%. Todo esto fueron abolidos, pero hay personas que todavía tienen derecho y si se revisa en detalle las historias laborales, la vida laboral, se podría tener derecho a una reliquidación. ¿Por qué? Porque si se causó el derecho en vigencia de la norma, se podría solicitar en este momento. Con la ley 797, que es en la que nos estamos ocupando, para las mujeres se necesita o es indispensable el cumplimiento de la edad.
¿Qué edad? Tener 57 años. Para los hombres, tener 62 años. ¿Sí? Y de esta forma se calcula cuánto va a ser la mesada pensional, el IBC, el 65%, todos estos porcentajes están incorporados en la ley 100, ¿sí? El promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó con los últimos 10 años, entonces le van a liquidar la mesada pensional. Si tiene más de 1.250 semanas, le van a liquidar con toda la vida laboral. ¿Sí? Todos estos aspectos, muchas veces las personas dicen, bueno, yo ya completé mis 1.300 semanas, no vuelvo a cotizar al sistema o ya me desintereso de seguir cotizando. ¿Por qué? Porque dicen, ya tengo las 1.300 semanas, ya no me interesa si mi empleador me está haciendo bien el aporte. Graso error, porque no es simplemente cumplir en las 1.300 semanas. ¿Por qué? Porque le liquidan los 10 últimos años. Si tiene 1.800 semanas, cogen los 10 últimos años de esas 1.800 semanas. Entonces, usted puede cambiar su vida laboral en sus 10 últimos años, su mesada pensional en sus 10 últimos años. O si usted tuvo uno al inicio de su vida laboral, tuvo unos buenos salarios, entonces tiene que verificar que esos primeros salarios en Colpensiones o en el Instituto de Seguro Social estén bien reportados. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que esto ya no es aplicable y que era del régimen de transición, pero no, esto sí sigue vigente porque es algo favorable para el posible pensionado. Entonces, siempre, por regla general, Colpensiones hoy en día liquida su mesada pensional con lo que le es más favorable. Siempre hace las dos liquidaciones, que muchas veces en la resolución de pensión no se distingue que le hicieron toda la vida laboral o que le hicieron los 10 últimos años, pero ellos están en la obligación de hacerlo. Cuando no se hace, muchas veces acuden a TG Consultores. Nosotros tenemos un área de liquidación donde verificamos que esa mesada pensional esté bien reconocida, que le hayan incluido todos los tiempos, que se los hayan liquidado en el monto que era. Le liquidamos las dos, toda la vida laboral y los 10 últimos años. Ustedes también podrían ingresar a nuestro simulador que nosotros tenemos en TGE. Ahí ingresan unos datos, ingresan a la plataforma y ahí les da un aproximado de su mesada pensional, ¿sí? Si dentro de ese aproximado ustedes confrontan con su pensión, con su resolución y ven que hay alguna falla, nos podrían consultar y nosotros lo revisamos ya en detalle. ¿Sí? Este simulador que nosotros tenemos es muy acertado, pero como es de manera mecánica que se hace, entonces de pronto puede tener fallas, pero esas fallas, ¿cómo se darían? Porque usted no ingresa bien la información, porque en su historia laboral no están los aportes que deberían estar. Entonces, si nos consultan al ver que ya ustedes entrando en nuestro link, en nuestra página, ven algún error, nosotros podríamos revisar ya esa historia laboral en físico, revisar esa resolución y ver dónde estuvo el error, ¿sí? Nótese que de pronto en Colpensiones, a diferencia de los fondos privados, siempre o en la mayoría de los casos da una mejor pensión, ¿no? En los fondos privados es muy difícil tener una buena pensión. Esto depende mucho del bono pensional y de los aportes que haya incluido, ¿sí? Casi siempre Colpensiones se va a llevar por encima a los fondos privados en ese monto de mesada pensional, porque de resto son iguales los requisitos. ¿Qué pasa si no completamos estos tiempos, estos requisitos de pensión? Entonces, si no completamos estos requisitos de pensión, para ello existe una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. ¿Quiénes pueden tener acceso a esta prestación económica?
las mujeres que hayan cumplido los 57 años de edad y los hombres que hayan cumplido los 62 años de edad y no hayan alcanzado a cotizar las 1.300 semanas exigidas por la ley. Esto es en Colpensiones, porque es indemnización sustitutiva, ¿sí? Y tienen que hacer una declaración de imposibilidad de seguir cotizando al sistema, ¿sí? En esta indemnización sustitutiva, usted la puede solicitar con el cumplimiento de la edad y de las semanas al no completar las 1.300, pero usted posterior a recibir ese dinero de indemnización sustitutiva, usted podría solicitar una reliquidación de esa indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ¿sí? Ya porque cuando usted la solicitó, usted no revisó bien y le hacía falta algún tiempo con algún empleador. Entonces usted podría recibir ese dinero y posterior solicitar que se le reliquide esa indemnización sustitutiva, ¿sí? En el fondo privado existe la devolución de aportes o saldos, que es lo mismo que la indemnización sustitutiva, porque también se necesita cumplir con una edad requerida, no completar el monto necesario para subsidiar su propia pensión y algo muy importante, no haber completado 1.150 semanas de cotización al sistema. A diferencia de Colpensiones, si usted está en el fondo privado, es más favorable pedir la devolución de aportes que en comparación con Colpensiones, porque la indemnización sustitutiva es igual a... Es una fórmula que es compleja y nunca le va a dar más que la devolución de todos los aportes. En el fondo privado, si usted pide su indemnización sustitutiva y en la cuenta individual tiene 200 millones de pesos, le entregan los 200 millones de pesos. En el fondo, en Colpensiones es un porcentaje de lo ahorrado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es más favorable solicitar la evolución de aportes en los fondos privados, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, en este sentido, cuando las personas están previas a quedar en la prohibición del artículo 13 y vemos que no van a lograr tener derecho a una pensión en Colpensiones, los asesoramos diciéndoles que se trasladen a un fondo privado. ¿Por qué? Porque allá podrán recibir una indemnización, una devolución de aportes y que les va a ser más favorable. Todo eso revisando pues bien la historia laboral. Existen unos traslados entre regímenes, ¿sí? Estos traslados entre regímenes se dan bajo ciertas circunstancias. Entonces se tiene que dar una firma de un formulario de afiliación. Cuando se hace esta firma de este formulario de afiliación, tiene 5 días para retractarse de ese traslado que está haciendo, ¿sí? Si ya está trasladado a un fondo privado, entre fondos se podía trasladar con un término de 6 meses. Puede durar 6 meses en Porvenir, después se traslada a Protección, después se traslada a All Mutual, después a Colfondo, siempre dejando ahí esos 6 meses, ¿sí? Los traslados entre regímenes pensionales, cuando hablamos de regímenes pensionales, estamos hablando de los fondos privados y Colpensiones. Cuando usted se quiere pasar de Colpensiones al fondo privado y del fondo privado a Colpensiones, existe el literal E del artículo 13 de la ley 100, que es: el afiliado solo podrá trasladarse del régimen solidario de prima media con prestación definida de ahorro individual con solidaridad o viceversa, es decir, de Colpensiones al fondo privado, del fondo privado a Colpensiones, por una sola vez cada 5 años, contados a partir de la selección inicial
siempre y cuando no le falten 10 años o menos para cumplir la edad requerida. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empieza esa prohibición? Para las mujeres los 47 y para los hombres los 52 años de edad. Entonces, si usted ya está en 47 años y es mujer, ya no se puede regresar del régimen de prima media con prestación definida, ¿sí? Y se tendría que hacer de otra forma. Si existe una forma de trasladarse y es mediante una sentencia, es la SU 062, pero para hacer este traslado con SU 062 se tendría que hacer o cumplir unos requisitos, ¿sí? Estar dentro de un régimen de transición. Un requisito importante para esta SU 062 es tener 750 semanas a la entrada en vigencia de la ley 100, ¿sí? Cuando usted está a menos de 10 años, administrativamente no lo puede hacer. La única forma es por la sentencia SU o acudir a la vía ordinaria. Entonces pasemos ahora a qué sucede si estoy a menos de 10 años para adquirir el derecho de pensión. Para estas personas que están a menos de 10 años para cumplir el derecho de pensión, existe un tipo de demandas. Son inicialmente, la jurisprudencia las denotó, le puso el calificativo de nulidades de la afiliación. Hoy en día ya estamos hablando de ineficacia de la afiliación. Entonces, para iniciar este tipo de procesos, como estamos hablando de reliquidaciones, de pensiones, si usted ya está pensionado en el fondo privado, usted podría iniciar un proceso de estos, ¿sí? Siempre y cuando se den ciertas circunstancias. Usted se pudo haber pensionado y usted nunca se dio cuenta que no le favorecía estar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque al momento del traslado no le dijeron ciertas circunstancias, no le informaron ciertas prerrogativas, ciertas ventajas, desventajas, ¿sí? Este proceso es viable estando pensionado, pero tiene cierto grado de dificultad. Esto no quiere decir que no vaya a salir avante la demanda, sino que se tiene que hacer un estudio más riguroso, se tienen que revisar detalles de por qué al momento en que usted solicitó la pensión en el fondo privado no le dijeron, no le hicieron comparativos, usted se pensionó y solamente se dio cuenta de que estaba mal pensionado o que lo que le habían dicho al momento del traslado no era cierto. Entonces se acude a los juzgados laborales. Antes de esto hay que hacer unas reclamaciones administrativas, pues decirle a Colpensiones que inactive la afiliación que se hizo allá en el fondo privado, que traslade todos los aportes y se inicia posterior esto un proceso ante los juzgados laborales, que siempre estos procesos de nulidad o ineficacia de afiliación van a ir a los tribunales. Entonces, empieza reclamación administrativa, va a los juzgados laborales posterior con una demanda ordinario laboral. Si se gana el proceso en primera instancia y nadie apela por restar Colpensiones y ser una entidad pública, va a ir a consulta a los tribunales. Si apelan, va a ir a los tribunales igual. Si en los tribunales confirman el fallo diciendo que si hay ineficacia o nulidad del traslado, ahí terminaría el caso. Sí, dice el tribunal que revoca la primera sentencia, es decir, que la que daba la ineficacia o la nulidad del traslado, se podría ir a la Corte Suprema de Justicia con una demanda de casación. Se ha dicho y en la regla general que los fondos privados ni Colpensiones tienen interés jurídico para ir a casación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el interés jurídico es el capital que está en la cuenta individual y es el bono pensional. ¿Y de quién es ese dinero? Ese dinero es del
afiliado o el beneficiario de la pensión, ya que estamos hablando de pensiones. Entonces, casi es muy rara vez que vaya el fondo en casación. ¿Por qué? Porque no hay interés jurídico. Existen unas sentencias para estos casos. Hay una sentencia que es la sentencia que fijó como este precedente de la nulidad, es la sentencia ITO, es la 31989 del 2008. Ahí posterior a esto está la SL 1452 del 2019, la 4426 del 2019 y otras sentencias que han ido saliendo. Por las circunstancias que está viviendo el país, muchas veces este COVID-19 nos han consultado si se puede iniciar este tipo de procesos de demanda. Sí se pueden iniciar, ya los juzgados nos están haciendo audiencias virtuales, ya desde el 1 de julio empezamos a radicar demandas virtualmente. Si de pronto este proceso administrativo de hacer esa reclamación también tarda un tiempo, entonces sí es viable iniciar estas demandas de nulidad o ineficacia de la afiliación. ¿Sí? Antes de esa reclamación hay que hacer un estudio, como les dije, para liquidar la mesada pensional en el fondo privado y liquidar la mesada pensional en Colpensiones, porque usted puede estar ya pensionado en el fondo privado y usted cree que le favorecía más estar en Colpensiones, pero no es solo de creerlo, hay que tener la certeza de que a usted sí le favorece estar en Colpensiones y de que sí lo engañaron al momento del traslado, porque pueda que sus salarios no hayan sido elevados y si usted le van a liquidar 10 últimos años en Colpensiones, puede que le vaya hasta mejor en el fondo privado porque puede usted tener un buen bono pensional, puede tener un bono bien alto y eso le incrementa su mesada pensional en el fondo privado, entonces puede que le vaya mejor estar en el fondo privado. Por eso hay que hacer un estudio antes de iniciar cualquier reclamación para tener la certeza de lo que se va a reclamar en la demanda. Porque posterior de que el juez diga, declárese la ineficacia del traslado, esa sentencia queda en firme, ya usted no puede volver a decir, no, yo sí me quiero quedar de verdad en el fondo privado porque es lo que me favorece. No, ya ahí no se podría iniciar otra acción para demandar al fondo, a Colpensiones para que lo devuelva al fondo privado. Entonces, por eso ese estudio nosotros siempre lo recomendamos para este tipo de casos, para tener la certeza y que el posible cliente de nosotros sepa cuál va a ser su expectativa, ¿sí? Porque si la diferencia de mesada pensional del fondo privado a Colpensiones es de 50.000 pesos, es de 100.000 pesos, el costo-beneficio de una demanda de estas, pues no tendría razón de ser. Entonces, por eso hay que ir casi que a la fija en una demanda de estas. Existen varias firmas que simplemente con la intención del cliente inician el proceso, pero para nosotros no es tanto o no es tan, no somos como tan dejar las cosas al azar. Nos gusta que cuando iniciamos un proceso tener la certeza de que estamos llevando un caso que es viable. Por eso de tantas rigurosidades que nosotros tenemos en la firma. ¿Sí? Sigamos hablando del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte de Justicia ha fijado ciertas circunstancias. Entonces, la Corte ha dicho que tiene que haber una antesala de la afiliación. Tiene que haber una firma del formulario de afiliación. Antes de esta firma, se tiene que haber hecho una asesoría adecuada, veraz, suficiente, cierta, al caso de la persona que se va a trasladar. No simplemente le tienen que dar algunos beneficios y algunos inconvenientes generales. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que no tiene derecho a bono, si usted es una persona que para tener derecho a bono, primero que todo, no sé si lo había dicho antes, se tiene que tener 150 semanas cotizadas en el Seguro Social. Si usted no tiene esas 150 semanas, su caso va a ser muy diferente al que sí las tiene. ¿Por qué? Porque va a tener un derecho a bono y puede que le favorezca estar en el fondo privado. Entonces, simplemente
no le pueden decir a usted le favorece estar en el fondo privado. Tienen que revisar su historia laboral, verificar ese bono pensional, verificar cuáles son sus salarios, si usted tiene beneficiarios, si no tiene beneficiarios. ¿Por qué? Porque al tener beneficiarios, su mesada pensional va a ser muy diferente, ¿sí? Porque esa se calcula con su edad, con la edad de sus beneficiarios y cuántos beneficiarios tiene. A diferencia de Colpensiones, en Colpensiones no interesa que usted tenga beneficiarios, allá simplemente se calcula su pensión con sus 10 últimos años o toda su vida laboral. En el fondo privado es diferente. Por eso tiene que antes de esa firma hacer esa indagación el asesor. Tiene que preguntarle todo sobre su vida, su historia laboral, ¿sí? Y este deber de información no es solamente para las personas que están en un régimen de transición, como se había dicho. La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ha manifestado que no solo para los que tienen transición, sino también para todas las personas que no están dentro de este régimen. Hay algunas salas del tribunal que tenían esa tesis, pero en la actualidad se ha manifestado la Corte Suprema en varias sentencias de tutela en las que les ha dicho, no señores, las sentencias que se han emitido en la sala laboral son muy claras, ¿sí? Y se tienen que aplicar, y si no se aplican, ustedes tienen que manifestar dentro de su fallo las razones por las cuales se apartan de este precedente judicial. Si no lo hacen, pueden tener sanciones. Estas sentencias, aunque estas sentencias salieron más o menos en febrero de este año, los tribunales hasta ahora están empezando a hacer las audiencias, entonces no se han manifestado frente a esos términos. En los juzgados laborales, la mayoría de juzgados ya están unificando la jurisprudencia porque es reiterativa y es muy clara. Las sentencias dicen que la carga de la prueba se invierte a los fondos privados. ¿Qué significa esto? Los fondos privados son los que tienen el deber de probar que sí dieron esa debida asesoría antes de la firma del formulario de afiliación. ¿Sí? Al principio se creía que el que tenía que probar o por regla general en laboral el que prueba es el que demanda. ¿Sí? Pero aquí existe una inversión de la carga de la prueba que la ha dado la Sala Laboral de la Corte Suprema. ¿Sí? Se hablan de unas etapas de esta deber de asesoría. Entonces vamos a hablar de una sentencia, la SL 1452, que es la que habla de estas etapas. Entonces, esta primera etapa, deber de suministrar información necesaria, transparente, de saber y conocer a plenitud las consecuencias de la decisión de trasladarse, ¿sí? Muchas veces ofrecían en este punto, en esta primera etapa, una mayor pensión. Les ofrecían una mayor pensión, entonces las personas decían, uy, no, me traslado para el fondo privado. Les decían que el seguro social se iba a acabar, que si se quedaban en el seguro social no iban a tener derecho a pensión. Entonces, sí es cierto que pueden tener una mejor pensión, pero como lo dijimos antes, tendrían que haberle explicado cuáles son los aportes voluntarios, de qué forma influirían esos aportes voluntarios en la mesada pensional. Los fondos privados no hacían esta primera etapa, ¿sí? La segunda etapa es el deber de asesoría y buen consejo. Entonces, esa información tiene que ser cierta, suficiente, clara, oportuna, conocer en detalle las características del régimen al que se va a trasladar, sus condiciones, requisitos, implicaciones, para que esta decisión sea informada. No simplemente decir, venga, es que usted no tiene derecho al régimen de transición. Da lo mismo si se traslada para el fondo privado o da lo mismo si se queda en Colpensiones. No, porque también le tienen que explicar o hacer un estimativo de qué derechos y qué derechos tendría si se pasa para el fondo privado y qué derechos perdería en el régimen del cual se está yendo. ¿Sí? Y hay una tercera etapa. Esta tercera etapa es el deber de doble asesoría. Esta doble asesoría
es muy reciente. Este deber de doble asesoría se dio por tantas demandas de nulidad que se han presentado en la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Por qué? Porque existían demasiadas falencias en la forma en que se hacían estos traslados. Entonces, hoy en día ya no se pueden trasladar las personas simplemente con la firma del formulario de afiliación. A partir del 1 de octubre del 2016, para las mujeres que tengan 42 o más años y los hombres que tengan 47 o más años al momento de solicitar el traslado, a partir del 1 de enero del 2018 para las mujeres que tengan 37 o más años y para los hombres que tengan 42 o más años, se tiene que hacer para cualquier edad. Entonces, esta doble asesoría, ¿en qué consiste? En decirle a la persona si le favorece irse de su régimen en el que está. Se le debe solicitar a Colpensiones que se le haga la asesoría. Colpensiones lo asesora en cómo podría ser su mesada pensional si se queda en Colpensiones, ¿sí? El fondo privado le hace la asesoría en cómo se podría pensionar si se va para el fondo privado, o viceversa. Si usted está en el fondo privado y se quiere trasladar para Colpensiones, también se debe realizar una u otra forma de ese traslado. Y esta asesoría se tiene que dar antes de la prohibición del artículo 13 de la ley 100, es decir, antes de usted estar a menos de 10 años del cumplimiento de su edad. Si no lo hace en ese término, ya no, posterior no se podría trasladar. Entonces, este deber de asesoría nace por esas demandas de nulidad, ¿sí? Las demandas de nulidad más comunes que existen es cuando usted todavía no se ha pensionado, pero como estamos hablando de reliquidaciones pensionales, vuelvo y manifiesto que es muy viable para las personas que ya están pensionadas, ¿sí? Hay que ver también el tiempo que llevan pensionados, ¿sí? Y en la modalidad que están pensionados, porque usted puede estar pensionado en un retiro programado, todavía no haber cumplido la edad, hay que ver cuánto le han descontado de su cuenta individual, hay que hacer un estudio detallado, pero es viable, ¿sí? Entonces aquí llegamos a unas conclusiones. Entonces, como conclusiones tenemos que para realizar una reliquidación pensional se tiene que haber evidenciado que al momento de usted pensionarse tenía inconsistencia en su historia laboral, ¿sí? Que al momento de usted pensionarse, su bono pensional no estuvo bien liquidado, ¿sí? Que su bono pensional, cuando se pensionó, su bono pensional no se incluyó en la pensión. Entonces, si no se incluyó en la pensión, es decir, usted no se pensionó anticipadamente, posterior a eso se puede incluir ese bono pensional y se reliquida la mesada pensional, ¿sí? Que su empleador no le reportó bien su salario, también se puede reliquidar su mesada pensional. Que la historia válida para bono pensional, el salario a 30 de junio no estaba bien reportado. Entonces se puede corregir ese salario a 30 de junio y se puede reliquidar su mesada pensional si ya está pensionado. Adicionalmente a esto, si ya está pensionado, está en un fondo privado, se podría iniciar un proceso de demanda de nulidad o ineficacia de la afiliación. Todos estos aspectos se dan en todas las pensiones. Si usted está pensionado por invalidez, se puede reliquidar su mesada pensional. Un aspecto que de pronto se me olvidó cuando hablé de pensiones de invalidez: si usted está pensionado cumpliendo sus requisitos de pensión de invalidez, usted puede cotizar simultáneamente a vejez. Es decir, usted se pensionó por invalidez con solo 1000 semanas, ¿sí? Usted puede cotizar esas 300 semanas adicionales y posterior pedir
pensión de vejez si le es más favorable y se reliquida su pensión. Entonces va a dejar de percibir una mesada por invalidez y va a empezar a recibir una mesada por vejez. Todo esto se puede proyectar por medio de un estudio. ¿Por qué? Porque si usted no le favorece que le cambien la modalidad de invalidez a vejez, pues no se pueden hacer las cotizaciones, pero hay que tener muy en cuenta en estas pensiones de invalidez que si la invalidez persiste o es una invalidez que no va a variar, usted siempre va a estar pensionado. Pero si esa invalidez baja en porcentaje, usted puede perder su pensión de invalidez y si no siguió cotizando al sistema no va a poder pensionarse. Entonces, por eso ese aspecto es muy importante tenerlo en cuenta y que nos consulten dependiendo de qué tipo de invalidez tiene para nosotros asesorarlos, si debe seguir haciendo cotizaciones, qué monto para que ustedes pues pida una reliquidación de la mesada pensional. Entonces, de esta forma ya los dejo para que podamos resolver preguntas con nuestra compañera. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Les vamos a contestar todas sus preguntas e interrogantes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me puedes confirmar, doctor Yesid, por favor? Sí, yo te escucho. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Rivera. Tuvimos unas fallas técnicas, por lo que vamos a dar paso a alguna de las preguntas, por lo cual pueden dar clic en el botón levantar la mano. Como les comentamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría, pero por temas de tiempo, si alguno no fue resuelta su pregunta, los invitamos a dejar sus datos de contacto para una asesoría personalizada. Hola, Bueno. buenas tardes. Qué pena con ustedes, tuve un problema técnico. Sin embargo, bueno, ya mi compañera, estamos muy preparados. Ya mi compañera pues les manifestó, entonces el botón levantar la mano y activamos micrófonos. Tan pronto yo lea la persona que está interesada en que le respondamos en vivo su pregunta, entonces debe activar el micrófono, ¿listo? En la pantalla están viendo nuestros números de contacto en las diferentes ciudades donde tenemos presencia, en donde también les vamos a poder colaborar con sus dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Tenemos al señor Ramón Devia. Señor Ramón, muy buenas tardes. Por favor, active su micrófono. Señor Ramón. Bueno, vamos con la señora Amparo Álvarez. Señora Amparo, por favor, active el micrófono para que la podamos escuchar. Bueno, pues parece que no. Entonces voy a hacer lectura de una de las preguntas que tenemos en el chat. ¿Te parece, doctor Yacir? Sí, 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 por favor. Listo. Entonces, miremos una aquí que dice:
Tenemos en interno a la abogada Hasblady Santa María, también es de nuestra firma, ella está respondiendo en el chat nuestras preguntas. Bueno, parece que alguien ingresó. Señor Amparo. No, no ingresó. Entonces dice, hola, doctor Yesid Vega, ¿me pueden ayudar con lo de saber si yo tengo derecho a una religión? Buenas tardes, ya me puedo De mi comunicar. pensión? Hable. No, te vuelvo a repetir la pregunta. Dice, hola, doctor Yesid Vega, ¿me puede ayudar con lo de saber si yo tengo derecho a una reliquidación de mi pensión? Bueno, no, pues parece que la señora Amparo, por favor, valide muy bien su audio. Buenas Ya tardes. está con nosotros. Buenas tardes. Hable pues. Buenas tardes, mi nombre es Amparo Álvarez. Yo quiero hacerle una pregunta de mi pensión, que me llegó la resolución. Yo me ganaba en el último salario 1.312.000. Supuestamente me liquidaron los últimos 10 años y me quedó con el salario mínimo legal vigente. Una pregunta, doña Amparo, muy buenas noches. ¿Tú estás en un fondo privado o estás en Colpensiones? En Colpensiones. Sí. Tendríamos que revisar tu historia laboral para darte una liquidación acertada, en el entendido de que si siempre tuviste ese 1.300.000, empiezan a liquidar con el 65% y el 65% de ese 1.300.000 te daría como 800.000, 700.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso sería inferior a un salario mínimo. Pero lo que estoy haciendo en este momento es especular. Necesitaría revisar toda tu historia laboral para poder darte una asesoría más veraz y revisar la historia laboral completa, revisar la resolución y poderte dar algo más específico y acertado a tu caso. Entonces, si tú me podrías escanear esos documentos y enviárnoslos a un correo, si algo puedes dejar tus datos ahí en el chat y nosotros nos contactamos contigo para yo poder revisar los documentos. Esta revisión de documentos y asesoría no tendría ningún costo. Bueno, entonces para Sí. darte una respuesta más acertada. ¿Y esta resolución se envían todas las hojas o cuáles hojitas le escaneo? Sería bueno que me las enviaras todas para yo poderte hacer una asesoría bien detallada, ¿sí? Que no se nos vaya a quedar nada por fuera, revisar qué ley te aplicaron, revisar qué tiempos te aplicaron, si tenías de pronto tiempos públicos, revisar tu historia laboral, confrontar, son muchísimas cosas. Por eso, entre más documentos y más soportes tengas, mejor va a ser la respuesta que nosotros te podamos dar. Ah, bueno. Y entonces usted me enviaría, por favor, el correo para mandarle los documentos escaneados. Sí, señora, ya un comercial se va a contactar contigo. Déjanos tus datos si quieres ahí en las preguntas y nosotros ya nos contactamos contigo. Ah, bueno. ¿Qué datos? El celular y el Sí, nombre Sí. completo. el nombre completo y ya alguien se va a comunicar contigo para darte el correo y que nos envíes toda la información. Ah, bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, señora, con gusto. Bueno, señor Amparo, muy importante que por favor en sus datos nos informe de qué ciudad se contacta con nosotros. Bueno, porque pues Ah, tenemos bueno, diferentes señor. sucursales en el país, entonces para hacer más óptima el contacto con usted. Bueno, sin embargo veo que ya la señora Amparo a nivel interno nos dejó los documentos y nos falta ese en qué ciudad, de qué ciudad. En la ciudad de Medellín. Listo, entonces un asesor de Medellín se va a contactar con usted, señora Amparo. Muchísimas gracias. A usted muy amable. Una feliz noche. Gracias igualmente. Tenemos, Muchas gracias. bueno, señora Amparo, tenemos una persona, la señora Fronángela Franqui, nosotros le llevamos un proceso. Ella quiere que la volvamos a contactar. Claro que sí, señora Fronángela, ya la contactaremos. Ah, que me llame.
Bueno, miremos aquí en el chat. La señora Clara Gutiérrez pregunta, doctor Yesid, ¿me hicieron devolución de aportes? Me Lorena, hicieron qué pena de... contigo, es que acabo de contestar esa pregunta en chat, entonces si quieres la puedes leer, porque yo estaba haciendo la respuesta mientras el doctor Yesid estaba respondiendo la anterior pregunta. Ah, listo, leo también entonces la respuesta para que pues las personas que están conectadas pues se enteren. Dice la señora Clara Gutiérrez, me hicieron devolución de aportes, ¿cómo hago para saber si me quedó bien liquidado mi bono pensional? La historia laboral estaba correcta. De manera interna nos responde la abogada Tatiana Monroy. Dice, a través de nuestro grupo liquidador es posible verificar si la devolución de saldos reconocida por el fondo privado se encuentra ajustada a derecho. Si desea, nos puede dejar sus datos. Claro que sí, señora Clara, por favor, déjenos sus datos. De hecho, nosotros contamos con un buen equipo de liquidadores, quienes son los que manejan todos estos tiempos y hacen todas estas validaciones, tiempo por tiempo. Entonces, por favor, déjenos sus datos y de la ciudad de la cual se comunica. Tenemos al señor Luis Miguel Mora. Buenas tardes. Por favor, active su micrófono. Señor Luis Miguel. Bueno, parece que el señor Luis Miguel no activa el micrófono. Miremos en el chat qué otra pregunta hay, doctora Hasblade y doctora Tatiana. ¿Qué pregunta no han dado respuesta para que nosotros podamos aclararla en este momento con el doctor Yesid? No, Lorena, realmente las preguntas del chat ya fueron contestadas. Las únicas que están en este momento activas son las de la señora Flor Ángela Franqui, pero con ella es el tema de la reliquidación y el envío de los documentos. Listo, sí. Ella es cliente actual de nosotros. Entonces, pues, doctor Yesid, el señor Luis Miguel no ha activado su micrófono para que le podamos dar solución a su duda o a su pregunta. Es necesario que lo activen también para que puedan formularnos la pregunta. Bueno, también estamos conectados vía en nuestra red social Facebook. Entonces, no sé si mis compañeros me informan si hay preguntas en Facebook para poderlas también dar solución en directo. Bueno, también estamos conectados. Bueno, pues doctor Yesid, no tenemos más preguntas. Ah, bueno, sí, ya nos informan una desde Facebook. Nos dicen, el señor Gustavo Donoso nos dice, yo me pensioné con Caprecom, no me hicieron reliquidación en el 2003. Ahora está con FOPEP. ¿Se puede hacer una reliquidación de mi pensión? ¿Me repite la pregunta? Es que se cortó la... La comunicación, listo, yo te la vuelvo a formular. Dice el señor Gustavo Donoso, yo me pensioné con Caprecom, no me hicieron reliquidación en el 2003, ahora es con FOPEP. ¿Se puede hacer una reliquidación de mi pensión? Sí, sí, claro, se puede realizar reliquidación siempre y cuando proceda en derecho. Entonces tenemos que revisar la resolución por la cual lo pensionaron, revisar los tiempos con los que le reconocieron la pensión para poder saber con certeza si procede una reliquidación. Pero sí, hay una diferencia en lo que se le debe reconocer y en lo que está reconocido,
se podría tramitar una reliquidación de la pensión. Necesitamos es verificar los documentos, nos los puede hacer llegar y revisaremos el caso. Listo, pues espero que les haya quedado muy clara. Igual, pues, si quizá quieren recibir la asesoría más personalizada, no duden en contactarnos. En pantalla están viendo nuestras líneas de contacto. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. No queremos, pues, finalizar la conferencia sin antes, pues, agradecerle al doctor Jessis Vega por compartirnos sus conocimientos. Nuestros números de atenciones se encuentran en pantalla. Finalmente, pues agradecemos su participación. Les dejamos una pequeña votación para que por favor califiquen nuestra videoconferencia. Que tengan una feliz noche. Que estén muy bien. Bueno, pues